Queridos hermanos sacerdotes, concelebrantes, queridos peregrinos, en este primer sábado estamos celebrando la misa vespertina de la Transfiguración del Señor, al ser mañana el día 6 de agosto. Y la Transfiguración del Señor fue una gracia que concedió a 3 de sus discípulos, los de más intimidad, para avivar su fe, pues habían quedado muy turbados y abatidos tras anunciarle su pasión. Por eso, unos días después, el Señor se llevó a Pedro, a Santiago, a Juan a una montaña alta, se transfiguró delante de ellos. Nos dice el Evangelio que lo vieron su rostro resplandeciente como el sol y sus vestiduras blancas como la luz. Es decir, que el Señor quiso mostrarles su divinidad oculta hasta ese momento por el velo de su humanidad, para que comprendieran que no solo era verdadero hombre, sino también verdadero Dios eterno, infinito, todopoderoso. Y esta experiencia sobrenatural iluminó sus vidas, la vida de los apóstoles, fortaleció su fe en el Señor. En esos momentos de gloria estaban felices, experimentaron la alegría del cielo. Por eso, lógicamente, no querían bajar de allí. Qué bien se tenía que estar, ¿verdad? Y en esa situación escucharon, venida del cielo, la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. El Padre confirma la divinidad de Jesucristo, es mi Hijo, y nos pide que lo escuchemos. Y esto es lo principal, porque como dice el Papa Francisco en su Hijo, nos lo dice todo. La palabra de Dios, su Evangelio, debemos de escuchar, que significa también meditar y procurar hacerlo vida. Es la palabra de Dios, decía el Papa, alimento del alma. Por eso debemos de volver continuamente a ella y no dejar que caiga en saco roto, ¿verdad? Que muchas veces nos sucede esto, ¿no? A mí también, escucha uno y luego dice: ¿qué he escuchado? No sé ni lo que he escuchado, ni me he enterado, ¿no? Para eso tenemos un modelo muy hermoso que es la Santísima Virgen. Como nos dice San Lucas, ante algún acontecimiento así de la vida de su hijo especial, nos dice: María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y así debemos de procurar y pedir al Señor que nos ayude a acoger su palabra como algo propio en nuestra vida. De esta forma, el Evangelio, nos dice el Papa Francisco, te permite conocer al verdadero Jesús, a Jesús vivo, te habla al corazón, te cambia la vida, te hace renacer. Has encontrado lo que da sentido, lo que da sabor, lo que da luz a todo, incluso a las fatigas, al sufrimiento y también a la muerte. En Cristo encontramos el sentido de nuestra vida. Él es camino, verdad y vida. En Él encontramos y adquirimos ese conocimiento sobre el mundo, sobre los demás, sobre uno mismo. Y a nosotros, peregrinos, pues también nos ayudan a vivir el Evangelio, los mensajes de Prado Nuevo,
que son totalmente conformes con la palabra de Dios. Por eso nos dijo el Señor en el último mensaje, aquel 4 de mayo de 2002, solo os pido, hijos míos, que meditéis todos los mensajes, que todo se va cumpliendo. Meditad desde el primero hasta el último, veréis cómo todo lo que se ha dicho se cumple. Y la Virgen nos recordaba lo que nos enseñan estos mensajes, en su esencia. Os enseño a amar a la Iglesia, son tiempos graves, a amar a Dios y todo lo que compone el camino recto y seguro para llegar al cielo. Pero la transfiguración no es un fin en sí misma, es un medio. Los 3 apóstoles que se han llenado de Dios, el Señor no deja que se queden allí, sino que ahora que están con Jesús solo, tienen que bajar con Él a la llanura para seguirle, llenos de Dios hasta el Calvario donde se dirige Cristo. Seguro que es un enorme sacrificio después de haber experimentado ese gozo, esa felicidad. Me recordaba un poco cuando Amparo contemplaba la bienaventuranza del cielo o misterios divinos que la llenaban de gozo, como aquel 15 de agosto del 84, día de la Asunción, y vio y le fue concedido el contemplar ese momento de la Asunción de la Virgen. Y después, pues ella decía a la Virgen, Madre, contigo, yo quiero ir contigo, no quiero estar aquí. Ven, mi corazón no puede más, no puedo más. Yo quiero que me llevéis ahí con vosotros. Déjame un poquito y te lo piensas. Y si me puedo quedar, era la experiencia de los apóstoles. Y entonces la Virgen le añadió, todavía te queda un poco que luchar con los humanos, hija mía. Aunque sean crueles, tú tienes que estar con ellos hasta que nuestros corazones te abran la puerta para la morada que te corresponde, hija mía. Y ella siempre aceptaba la voluntad de Dios. Esas visiones le renovaban las fuerzas espirituales y con una total aceptación de la voluntad de Dios continuaba su misión de reparación, orando, sacrificándose, entregándose por la salvación de las almas hasta que ya el Señor le abrió en el año 2012 esa morada, ¿no?, que nos dice le tenía preparada por su entrega total a su voluntad. Y a cada uno de nosotros también el Señor, en proporción a nuestras fuerzas, después de venir a este lugar de gracias, de allí donde nos encontremos, donde tengamos experiencia de Dios por la oración, etcétera, que nos renueva interiormente, el volver a bajar de ese Tabor, el no quedarnos allí. Tenemos que volver a nuestra realidad cotidiana, tenemos que seguir adelante con nuestra vida cristiana, siguiendo al Señor, que a veces no es fácil, no es nada fácil, y a veces se experimentan muchas pruebas, como el tener que luchar contra corriente del mundo, apartado de Dios, el enfrentar problemas, desprecios, persecuciones por causa de Cristo, por serle fieles, por dar testimonio de Él con nuestra vida, por hacer el bien a quien lo necesita. Pero como los apóstoles, no estamos solos. El Señor va con nosotros para sostenernos, para protegernos, para cuidarnos, para ayudarnos. No lo dudemos. Y cuando en ese combate, en este día a día, que a veces se hace difícil, empecemos a sentir desalientos, para que no nos derriben, debemos de
acudir con frecuencia y retirarnos a la experiencia del Tabor, al silencio de la oración, si es posible ante el Santísimo expuesto, en adoración o delante del sagrario, a los sacramentos, sobre todo a la Eucaristía, para encontrarnos con el Señor que tanto nos ama y que ahí pues nosotros le pidamos, ¿no?, que renueve nuestras fuerzas, que nos dé su paz, su luz, su consuelo, su fuerza para seguir adelante con Él. El Señor, en ese sentido, nos decía en un mensaje al comienzo, 12 de febrero del 82, que si su cuerpo está enfermo, que vengan a mí, que yo los fortaleceré, que si su alma está enferma, que vengan a mí, que yo los sanaré. Y en 2001, el 4 de agosto, hice al sagrario, cuando encontréis dificultades, y allí me encontraréis para daros fuerzas y ánimos para que sigáis adelante. Él también se nos transfigura en el sacramento de la confesión, allí derramando toda su gracia, como nos decía la Virgen en otra ocasión. Confesad vuestras culpas y pedid perdón a Dios, que Él, fijémonos qué palabras más hermosas, abrirá su corazón y os dará un abrazo eterno que olvidará vuestras miserias y vuestros pecados. También cuando acudimos a su Madre Santísima, nos renueva también el Señor, porque son dos corazones en uno. Nos decía ella el 1 de mayo del 93, hijos míos, amad mucho mi corazón inmaculado ama a toda la humanidad. Acudid a mí y yo os refugiaré bajo mi manto. Yo soy la puerta del cielo, hijos míos. Venid, que yo os conduciré a mi Hijo, y mi Hijo os conducirá al Padre. Pues le pedimos a la Virgen de los Dolores en este día que avive en nosotros la esperanza del cielo, la confianza en el Señor, para serle fieles en la Iglesia, en nuestro seguimiento, hasta el final de nuestras vidas, que merece la pena poder llegar a la meta del cielo, como le dijo el Señor a Luz Amparo aquel 13 de noviembre del año 81. Mira qué felicidad el cielo, mira qué dulzura, mira qué paz, mira qué alegría. Aquí no hay envidias, no hay sufrimiento, todo es amor. Donde yo estoy, no puede haber nunca sufrimiento, hija mía. Y no dejemos, sigamos acudiendo a este lugar de gracias, de bendiciones, de tanto amor que derrama la Virgen y que nos prometió en una ocasión: derramaré gracia sobre vosotros para que os conservéis fuertes en la fe y ante las tempestades del enemigo. Así sea.